Un saludo cordial para todos. Les habla Nila Zaret, museólogo del Consejo de Preservación y Desarrollo. Por medio de esta conferencia titulada Cultura de Riesgos para una conservación preventiva del patrimonio mundial, queremos transmitir y potenciar conocimientos necesarios que ayuden a comprender la importancia de nuestras actuaciones en materia de conservación de los valores de nuestro patrimonio. Lo primero es tener claro tres conceptos: cultura de riesgos, conservación preventiva y patrimonio mundial. Para luego ejemplificar estos conceptos de manera operativa en el campus universitario por medio de tres aspectos: los principios de la gestión de riesgos aplicados al patrimonio, lo segundo, cómo afectan las amenazas al patrimonio mundial, y por último, comprender la importancia de una cultura de riesgos alineada en todas las instancias de la UCB para evitar el mayor número de impactos negativos en nuestra ciudad universitaria de Caracas, patrimonio mundial. Pasamos a definir qué entendemos por cultura de riesgos, y de manera general significa el cómo percibimos, gestionamos y controlamos el riesgo, es decir, nuestras actitudes, creencias, comportamiento, nivel de conciencia. Y por otra parte estaría el lado más técnico en cuanto a toma de decisiones, protocolos de actuación y manejo de gestión de riesgos en general. En cuanto al concepto de conservación preventiva, se entiende como un conjunto de estrategias para evitar o minimizar el deterioro en los bienes culturales, actuando directamente sobre su entorno y no sobre el objeto. En el caso del concepto de patrimonio, se entiende como un legado y primera fuente de conocimiento del pasado de una determinada identidad cultural. Y cuando este legado trasciende las fronteras nacionales en cuanto a su importancia, podemos hablar entonces, en algunos casos, de patrimonio mundial, que significa el título conferido por la UNESCO a sitios específicos alrededor del mundo que por sus valores excepcionales y cumpliendo con los criterios de selección UNESCO han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista del patrimonio mundial. Por tanto, en materia de patrimonio mundial, todo va a girar en torno a sus valores excepcionales, y estos atributos excepcionales deben reunir dos condiciones: autenticidad e integridad. La autenticidad expresa la fidelidad histórica del patrimonio en su diseño y construcción, es decir, los atributos deben responder de manera fidedigna a una época determinada. Y por otra parte, la integridad mide el carácter unitario e intacto de sus atributos. De allí la importancia de una protección especial para controlar los peligros crecientes que amenazan el valor universal excepcional. En el caso de la ciudad universitaria de Caracas, los valores excepcionales se expresan a través de 4 dimensiones: lo urbano, lo arquitectónico, lo artístico y el paisajismo. Y estos valores se expresan tanto de manera singular en cada dimensión como agrupados en un solo conjunto. Y de igual manera las condiciones de autenticidad e integridad deben expresarse a través de estas 4 dimensiones. En lo arquitectónico, por ejemplo, podemos apreciar la autenticidad por medio de sus atributos en forma y diseño, materiales y substancia, uso y funciones de los espacios. Significa que estos atributos expresados a través de la forma, el diseño, materiales, uso y función son nuestras aulas de clase, nuestras oficinas, nuestros laboratorios, nuestros auditorios, bibliotecas, áreas de circulación, jardines, espacios deportivos, entre otros. Por tanto, todos deben conservar su condición de fidelidad histórica. Y en consecuencia, estos atributos también deben conservarse en óptimo estado, así como tener controlado el impacto de los procesos de deterioro para poder cumplir con la condición de integridad. Ahora bien, ¿cómo controlamos el impacto de las amenazas para proteger estos atributos excepcionales en el caso de la ciudad universitaria de Caracas?
El patrimonio requiere de un conjunto de actuaciones para saber identificar los riesgos y preservar sus valores excepcionales. Pero no es suficiente centrarse únicamente en el objeto a conservar. Los nuevos paradigmas en materia de conservación proponen como enfoque incorporar la gestión del riesgo actuando primeramente sobre el entorno antes de llevar a cabo actuaciones sobre el objeto. De allí la incorporación de la gestión de riesgos en los planes de manejo con la finalidad de ser más eficientes en el proceso de toma de decisiones frente a las amenazas y creciente vulnerabilidad que impactan de manera negativa los valores excepcionales. A mano izquierda podemos apreciar en el diagrama que el manejo del riesgo se desarrolla fundamentalmente en 6 etapas o fases: contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo o control. Sin embargo, por razones de tiempo, solo enunciaremos en qué consisten las dos primeras, el contexto y la identificación. Para abordar el contexto se deben analizar un conjunto de variables: el ambiente político, el ambiente sociocultural, los aspectos legales, el contexto económico, el ambiente físico, los aspectos administrativos y operacionales y los actores involucrados. La segunda fase corresponde a identificar las amenazas o agentes de deterioro que pueden actuar de manera aislada o simultánea y se clasifican en fuerzas físicas, robo y vandalismo, fuego, agua, plagas, contaminantes, radiaciones solares, temperatura inadecuada, humedad relativa inadecuada y disociación. Por otra parte, y dentro de esta segunda etapa, también debemos identificar los tipos de ocurrencia de riesgos, es decir, enmarcar el riesgo en una unidad de tiempo, y para ello se han clasificado 3 variables: eventos repentinos, eventos frecuentes y procesos graduales y acumulativos. Pasamos a ilustrar varios casos de amenazas o agentes de deterioro y sus afectaciones a los atributos del patrimonio. El primer caso nos ilustra el incendio en la Catedral de Notre Dame en el año 2019 y duró 12 horas en ser controlado con la participación de 400 bomberos. Inició en el entretecho de la edificación, construido con aproximadamente 21 hectáreas de robles, y se presume que la causa del incendio fue un cortocircuito. En las imágenes inferiores, a efectos de comparación, tenemos el entretecho de la edificación del aula magna, donde podemos ver que predomina el concreto y también la estructura en madera, área que estuvo en riesgo potencial de incendio a razón de un tablero eléctrico energizado y sin ningún tipo de aislante o protección. Aquí podemos identificar amenazas por fuerzas físicas, produciendo colapsos parciales y grietas estructurales. Otro tipo de amenazas por fuerzas físicas son las demoliciones clandestinas, ocasionando daños irreversibles a los atributos y sus condiciones de autenticidad e integridad. En cuanto a las amenazas por robo y vandalismo, igualmente han provocado daños considerables. Los procesos continuos y acumulativos representan una de las fuentes principales de impactos negativos que vulneran las condiciones de autenticidad e integridad de los atributos. Adicionalmente, la ciudad universitaria de Caracas también ha sido afectada por amenazas que implican actos de destrucción deliberada del patrimonio, y esta destrucción intencional pone en peligro los valores excepcionales, su integridad y fidelidad histórica en los atributos, tal como lo refiere UNESCO en la Declaratoria 1421 de fecha 2003. En el año 2016, por primera vez la Corte Penal Internacional establece una condena de 9 años de prisión por ocasionar daños de lesa humanidad a razón de la destrucción deliberada de un conjunto de edificaciones calificadas como patrimonio mundial, y la pena impuesta a pagar fue de 2.7 millones de euros por concepto de reparación de daños patrimoniales, pérdidas económicas y daños morales. Esta clase de amenazas, que supone una destrucción deliberada al patrimonio, se asocia a eventos ocurridos en la ciudad universitaria de Caracas
entre los años 2010 y 2013. La imagen ilustra algunos efectos por actos de destrucción intencionada. Hubo daños materiales principalmente en áreas de la plaza cubierta, fachada del edificio del rectorado y en uno de los murales de Osvaldo Vigas. Esta imagen ilustra el momento preciso en el que se están cometiendo actos de destrucción deliberada en las inmediaciones del aula magna en el año 2011. En síntesis, como posibles efectos que pueden ocasionar las diversas amenazas en el patrimonio, tenemos pérdida de vidas humanas, destrucción de infraestructura económica y patrimonial, daños ambientales y, por supuesto, daños morales. Por otra parte, también implicaría a nivel de gestión elevados costos en atención, rehabilitación y restauración, así como menores posibilidades para logros sostenibles en el tiempo. De manera que cada país tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras para garantizar la supervivencia de los valores del bien y su protección eficaz para las generaciones actuales y futuras. Por último, tenemos el enunciado Patrimonio y cultura del riesgo, en cuanto a su papel en el logro de una conservación preventiva. De manera que nuestro objetivo común es armonizar estas tres dimensiones: cultura del riesgo, conservación preventiva y patrimonio, para evitar la pérdida de los valores excepcionales. Y la herramienta más efectiva es por medio de una educación transformadora en sus tres ejes: en lo cognitivo, lo socioemocional y en lo conductual. De allí la importancia de contribuir de manera integral con la protección y conservación preventiva del patrimonio, alineando la cultura del riesgo en cada una de nuestras actividades. En resumen, el patrimonio sí puede protegerse cada vez mejor de las amenazas que le afectan a partir de un enfoque integral entre cultura de riesgos, conservación preventiva y junto a todos los actores involucrados. Para finalizar, me despido con la resolución 2347 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2017. Defender al patrimonio cultural va más allá de un asunto cultural. Es un imperativo de seguridad inseparable de la defensa de la vida humana, y esto supone un nuevo reconocimiento de la importancia de la protección del patrimonio para la paz y la seguridad. Gracias.